Este es un adenocarcinoma. Entonces, el parénquima viene a ser la proliferación de estas células malignas y el estroma viene a ser este tejido conectivo que está dándole el soporte. Entonces, muchas veces este tejido conectivo se vuelve fibroso y parte de las características de una neoplasia maligna es ese tejido fibroso que se llama desmoplasia. Es decir, la desmoplasia es ese tejido fibroso característico de una neoplasia maligna. Regresamos. Muy bien. Dependiendo de este tejido de sostén que le da a estas células que empiezan a proliferar, vamos a ver la consistencia de los tumores. Por ejemplo, si un tumor empieza a tener un tejido conectivo un poco laxo, es un tejido, digamos, adiposo, más blando, entonces va a tener esa consistencia blanda, pero si en cambio es un tejido muscular, un tejido fibroso, más duro, compacto, tiene la consistencia dura. Entonces, de acuerdo a eso, va a variar las células, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Las células parenquimatosas, es decir, estas células estimulan a este estroma para que produzca tejido de colágeno, tejido fibroso, a lo que se llama desmoplasia. Muy bien, entonces las neoplasias vienen a ser toda proliferación excesiva de cualquier célula en nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, los tumores vamos a dividirlos entre tumores benignos y malignos. Entonces, desde ahora, si ustedes escuchan tumores, lo primero será preguntarse si eso es benigno o maligno, porque un tumor es algo que se prolifera. ¿Ok, chicos? Entonces, los tumores benignos se caracterizan porque van a estar localizados en una sola zona. Van a estar bien definidos y no se van a diseminar. En cambio, el tumor maligno se caracteriza porque incluso lo comparan con cangrejos. Por eso en el INEN, que es el Instituto de Neoplasias, su logo es un cangrejo, porque las neoplasias malignas tienen esa característica de agarrarse de tejidos adyacentes e infiltrar. Por eso la neoplasia maligna infiltra y destruye. ¿Okay? Entonces vamos a comparar. Un tumor benigno es bien localizado y en cambio el tumor maligno infiltra y destruye. Vamos a ver lo que son la nomenclatura, que hemos estado avanzando con algunos alumnos. La mayoría de tumores benignos van a tener una terminación OMA. Entonces, dependiendo del tejido que prolifere, por ejemplo, si es un tejido adiposo que está proliferando, Fernanda, ¿cómo se llamaría un tumor benigno? ¿Cómo se dice? De lípido. Lipoma. Un tumor benigno se va a llamar lipoma. ¿Okay? Entonces, en la mayoría de tumores benignos, la terminación va a ser OMA. En cambio, en los tumores malignos, vamos a ver, de acuerdo al tipo de histología. Si deriva de un epitelio, se va a llamar carcinoma. Y si deriva de un tejido mesenquimal, va a tener la terminación de sarcoma. Muy bien. Entonces, lo primero que tienen que recordar es si es un epitelio o si es tejido cortical. A ver, Luana, vamos a ver. Si es que yo te dijera, tejido muscular, ¿es un epitelio o es tejido mesenquimal, Luana? Epitelio es todo lo que recubre. El resto es mesenquima. ¿El músculo es algo que recubre? No. Entonces sería un sarcoma. Y de músculo sería un miosarcoma. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver este ejemplo. A ver, Fabricio, del tejido adiposo que hemos hablado, la parte maligna, ¿sería un epitelio o sería mesénquima, Fabricio? ¿El tejido adiposo? Epitelio es todo lo que recubre, chicos. Epitelio es todo lo que recubre, lo que hemos hecho en la primera clase. Epitelio cilíndrico, epitelio escamoso, epitelio cúbico, etc. Y mesénquima es el resto de tejidos. A ver, nuevamente, el lipo, ¿es epitelio o es mesénquima?
llamará la parte un tumor maligno del tejido liposarcoma? Ok, chicos, entonces eso tienen que recordar. Todo lo que termina, la mayoría, en oma, tumor benigno, hay excepciones. Y si es que es maligno, lo primero, identifiquen si es epitelial o es mesenquimal, y de acuerdo a eso le dicen es carcinoma o es sarcoma. Muy bien, vamos a tener más cosas. En el caso de los tumores benignos, recuerden que cuando hay glándulas, el prefijo va a ser adeno. Y si es benigno, oma. Entonces, este va a ser un adenoma. Es decir, va a ser un tumor benigno de glándula. ¿Listo? Las glándulas usualmente están en cavidades o en superficies. Por ejemplo, en el intestino, si es que cuando ustedes van a ver las colonoscopías y van a ver proyecciones, a eso muchos le llaman pólipos. ¿Ok? Pólipos que podrían ser adenomas, pero se llama pólipo cuando es una proyección a nivel de una cavidad. Pero cuando es una proyección en superficies externas o algo superficial, se llama papiloma. Por ejemplo, en la piel a veces hay unas proyecciones que se forman, esos son los papilomas. Entonces, también es un epitelio de tipo escamoso, ahorita vamos a verlo. El prefijo para quiste es cisto, ¿ok? Y las glándulas, o sea, van a producir una secreción, por eso se hincha y se forma. Entonces, sería un cisto adenoma, que sería una lesión benigna. Si fuera maligno, ¿cómo sería? Cisto adenocarcinoma. Muy bien, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver. Y bueno, y el pólipo viene a ser una proyección macroscópica sobre una mucosa. Entonces, en el caso de los tumores malignos, por ejemplo, vamos a tener carcinomas, hay células escamosas, por ejemplo, en la piel. Recuerden que tenemos un tipo de epitelio escamoso. Entonces, el carcinoma de células se llamaría carcinoma de células escamosas. Si viniera a ser un tumor maligno de glándula, sería un adenocarcinoma, porque es un epitelio. Entonces, es por eso importante que para este aporte ustedes recuerden la histología, porque de acuerdo a eso van a nombrar a sus tumores. Entonces, en su libro ahí van a tener un conjunto de células, de nombres de los tumores que van a derivar de los tejidos. Por ejemplo, del tejido fibroso. Si es benigno es un fibroma. Si es maligno es un fibrosarcoma. ¿Listo? Del hueso, osteoma. Y si es maligno va a ser un osteosarcoma. Osteosarcoma. En el caso de lo que son los vasos, hemangio o angio y la parte hemangioma, perdón, que viene a ser la parte benigna, y la parte maligna, angiosarcoma, angio de vaso. Lo mismo, vasos linfáticos, linfangioma, y la parte maligna, linfangiosarcoma. ¿Listo? Muy bien. De los músculos, leiomioma, la parte maligna, leiomiosarcoma. En este caso es músculo liso, músculo estriado, el prefijo es rhabdo, rhabdomioma, y la parte maligna, rhabdomiosarcoma. Entonces, ahí tienen un montón de los tumores, de cómo va a ser la nomenclatura en cada uno de ellos. Lo que decimos, la primera imagen es una colonoscopía, exacto, viene a ser una proyección hacia la superficie de la mucosa, eso viene a ser un pólipo. En cambio, los papilomas vienen a ser proyecciones en la superficie externa, como lo que ustedes están viendo ahí a nivel de boca, que podemos encontrar papilomas. Muy bien, ¿eso qué será? Un quiste. ¿Cuál era el prefijo de quiste? Cisto. ¿Será benigno o maligno? Pared delgadita, benigno. ¿Cómo se llamaría? Cisto adenoma. Produce, por eso hay moco. Produce, ¿por qué, chicos? Porque acá dentro de su contenido hay contenido líquido, mucinoso, otro tipo de contenido, hay una producción. Entonces, cisto adenoma. ¿Ok? Muy bien, es un quiste, cisto adenoma. Muy bien. ¿Qué será esto?
Es cólon, ya sabéis. ¿Qué forma tienen? Esta resulta ser más bonita. Algo redondito que protruye. ¿Cómo se llama la primera imagen? Pólipo. Pólipo. Lo que ustedes están viendo es un pólipo también a nivel del estómago. Buenas tardes. Doctora Miguel, ¿no? No, es la primera. Ah, perdón. Sí, soy usted la doctorita, el seguimiento. Por favor, ¿me puedes estoy orando. Ay, si no se me pone el libro, por favor. Sí, capta bien. Mira, a ver, ven acá. Ven acá. Entonces, ese pólipo es benigno, es maligno, es benigno, histológicamente se ve como es una proliferación de glándulas. En algunos casos a eso le ponen como adenoma cuando hay displasia, y pólipo hiperplásico porque solo, como en este caso, se está dilatando. Vean las glándulas cómo se dilatan. Recuerden que hemos visto lo que es adaptación celular, agrandamiento y crecimiento de glándulas. Algunos van a diferenciarlo como pólipo hiperplástico, y cuando hay cambios a nivel del núcleo, como en este caso que se ven zonas más oscuras, este es un adenoma. Muy bien, ¿qué tumor será? ¿Qué tejido es este? Adiposo. ¿Qué tumor será? Lipoma. Ese es un lipoma. Recuerden que para lo que es las neoplasias malignas, vamos a repasar en las características de malignidad. Definido, está bien. Vascularización. Borde definido. Bordes no definidos. ¿Qué más era? Destrucción. Metástasis, bordes infiltrantes y necrosis. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Los tumores empiezan a proliferar y necesitan irrigación. Por lo tanto, tiene que haber una angiogénesis, la vascularización, que ya les comentaba que tienen que buscarlo en la ecografía. Es por eso que el radiólogo, cuando busca tumores de vascularización, sugiere que sea algo maligno. Cuando busca necrosis, lo mismo, como aumenta tanto en tamaño, la vascularización no le da el soporte necesario y las células mueren. Entonces, esas son las características de malignidad, que se va hacia otro tejido distante del primario, que eso es metástasis, bordes infiltrantes, necrosis, vascularización. En este caso ustedes ven bordes definidos, es más, tiene como una capsulita, y al corte, bueno, este es tejido graso, y esta es la histología de tejido adiposo. Estos son los adipocitos. Entonces ese vendría a ser un lipoma. ¿Okay? Si en su examen les pongo así una imagen, haga el diagnóstico, me pondrán por qué. Entonces o describa, es un tumor de bordes definidos, le pondrán más imágenes ahí, de color amarillento. En la histología se encuentran adipocitos, por tanto este es un lipoma. Muy bien. ¿Este qué será? Osteosarcoma. Vamos con los benignos. Es maligno. Es benigno. Pero no está definido. Un osteo. Incluso este tiene parte de cartílago y hueso. Este se llama osteocondroma. En las neoplasias hay mixtura. Acá ven un chichoncito, lo sacan, y esto, si notan, ustedes está medio así, jugosito, gelatinoso, y es porque tiene parte de cartílago. Esta es la imagen macroscópica, esta es la imagen histológica de cartílago, y esta es de hueso. Entonces la fusión de cartílago y hueso es osteocondroma, lesión benigna. Este es un cuello uterino.
Ahí veo el cuello uterino, este es el exocervix, orificio cervical externo, y en esta zona veo la lesión. ¿Es una lesión de bordes definidos o no definidos? Definidos. ¿Definen por acá? No definidos. No definidos. Habrá lesiones, es raro que no encuentre lesiones definidas acá. Este es maligno. ¿Cómo se llamaría la neoplasia maligna del cuello uterino? Cuello uterino. En el cuello uterino que tengo, es esto que brilla, epitelio. Acá tengo epitelio. ¿Qué sería? ¿Sarcoma o carcinoma? Carcinoma. Muy bien. En el exocervix, ¿qué tipo de epitelio tengo? A ver, para eso tienen que repasar histología. Tengo un epitelio escamoso. Tengo el exocervix, tiene un epitelio escamoso. Canal endocervical sí tiene glándulas. Eso sí, vamos a ver el ejemplo. El exocervix es un epitelio escamoso. ¿Cómo se llamará el tumor? ¿Cómo se llama la parte maligna? Carcinoma, sarcoma. Carcinoma ¿de qué tipo de células? Células escamosas. Entonces el tumor de este es carcinoma de células escamosas. ¿Cómo se ve en la histología? Veo células proliferando, veo mitosis, y lo que ustedes están viendo acá redondito y rosadito es queratina. Entonces es un carcinoma de células escamosas de tipo queratinizante. Muy bien, esto sí. ¿Qué tumor es? ¿De qué tejido? ¿Qué tejido es este? Hueso. Muy bien. ¿Será benigno, maligno? Vean los bordes, cómo rompen, pero está viendo radiología ahí. Radiante. Esto es maligno. ¿Cómo se llamará? Osteosarcoma. ¿Listo? Entonces esto es un osteosarcoma. La imagen, el hueso es importante, la imagen radiológica. Y acá veo el hueso, lo parto por la mitad y ustedes ven, acá debería tener la médula. En esta zona yo ya no veo médula, veo el tejido amarillento, blanquecino, que incluso está infiltrando zonas adyacentes. Entonces este es un osteosarcoma. ¿Ven imágenes de hueso en esta histología? Para nada, ¿no? Veo células mucho más grandes, desorganizadas, que ahorita vamos a ver cuáles son las características. ¿Listo? Entonces, osteosarcoma. Muy bien. ¿Qué tejido es este? Amarillento. Ya, vean este, ¿cómo se llamaba? Lipoma. Esto, si ustedes dejan de ver esto, ¿se parece al otro? Sí. Esta parte será benigna, maligna. Maligna. ¿Cómo se llamará? Liposarcoma. ¿Okay? Ven acá el tumor que está necrosando. Acá hay vascularización y necrosis. Y en la histología, vean, acá hay un adipocito. Núcleo periférico, célula redondita, lo mismo que acá. Núcleo redondito, célula redonda, núcleo periférico. Pero lo demás, hipercromasia, está mucho más oscuro, prolifera, y esto es agresivo, esto es malo. Lipo, por los adipocitos, liposarcoma. ¿Esto qué será? Esto es maligno. Maligno. Muy bien. Entonces, ¿qué es maligno? Esto es intestino. Y está derivando de la mucosa del intestino. ¿Qué tenía la mucosa de carcinoma? Pero algo más hacía el intestino. ¿Qué tiene? ¿No? El epitelio. ¿Qué tiene? ¿Dónde está Enmar? Enmar, ¿dónde está Enmar? No venía Enmar. ¿Qué tiene el epitelio del intestino? Glándulas. Muy bien, gracias, Norma. Entonces, si tiene glándulas, ¿cómo se llamará? Neoplasia maligna de glándula. Adenocarcinoma. Muy bien, este es un adenocarcinoma. Y en la estructura histológica ustedes ven las glandulitas, pero vean que los núcleos ya cambian de color. Ahorita vamos a ver los cambios a nivel nuclear. Entonces, este es un adenocarcinoma. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, lo que ya habíamos comentado, las neoplasias, ya sean benignas o malignas, derivan de una única célula clonal, pero bueno, hay algunos tumores mixtos que después vamos a ver. Como en este caso, tumores mixtos como en las glándulas de la saliva, que van a tener epitelial y tejido mesenquimal, proliferan. Y hay un término especial que es el teratoma. Todos recordamos que nuestras células del cuerpo embriológicamente vienen de 3 capas, ¿verdad? 3 capas embriológicas.
Adrián, ¿qué capas histológicas forman los tejidos? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la piel viene del ectodermo y las células proliferan. Pero, ¿qué pasa en algunos órganos? Por ejemplo, el ovario y los testículos. Tengo células germinales. Ahí tengo a mis ovocitos y tengo a mis espermatogonias. Y estas células son totipotenciales, es decir, pueden formar cualquier tipo de tejido. El teratoma es la proliferación de células de más de una capa. Es decir, yo puedo encontrar piel, puedo encontrar cerebro, puedo encontrar músculo, puedo encontrar dientes, tejido óseo, etc. Eso es un teratoma. ¿Y dónde usualmente se encuentra? En los ovarios o en los testículos. ¿Okay? También puede haber en líneas medias, sí, pero nosotros nos vamos a guiar más de los ovarios y testículos, eso lo vamos a ver más en química. Entonces, ¿vamos a ver cómo se ven? Sí, vamos a ver. En cambio, los amartomas es cuando hay el depósito de tejido de una zona, por ejemplo, los amartomas pulmonares. En pulmón tengo cartílago, tengo músculo, tengo tejido fibroso. Entonces, los amartomas es la disposición errónea, anómala de esos tejidos dentro del pulmón. ¿Se ven como un tumor? Sí. Pero al analizarlo no es de que esté proliferando solo un estirpe celular, sino es de que hay una desorganización de las células, ¿no? Entonces por eso les dan el nombre de amartoma. Y coristoma, que también van a leer, es cuando hay tejido heterotópico, es decir, tejido ajeno a la zona. Por ejemplo, hay casos cuando operan en estómago, encontramos páncreas ectópicos, es decir, tejido pancreático en la pared del estómago. ¿Por qué se da? Porque hay una retención al momento de la migración de las células, se quedan atrapadas ahí. A eso se llama tejido heterotópico o coristoma. ¿Ok, chicos? Entonces, los términos especiales. Teratoma, que sí es un tumor, pero donde proliferan células de más de una capa. Y los amartomas, que es la desorganización o una disposición anómala de las células. Y el tejido heterotópico, o también denominado coristoma. Este viene a ser una formación quística de la superficie lisa, y al corte tengo pelos, tengo como músculo y tengo dientes. Esto es un teratoma. ¿Okay? Entonces ahí ya vamos a ver cómo se ve en la histología el teratoma. Ahí se ve una mejor imagen. Al corte tengo tejido adiposo, tengo pelos y en algunos casos incluso encuentro dientes. ¿Okay? Dientes, músculos. Es raro encontrar, sí, pero hay casos. Y este es un corte de un teratoma. Tengo un tejido escamoso que parece piel. Estas son glándulas sebáceas, ¿no? Y tengo músculo. ¿Okay? Entonces tengo tejido que no debería haber en el ovario. A más cortes en este pedacito tengo tejido adiposo. Este es un tipo de epitelio, parece respiratorio. Tengo linfocitos. Tengo glándulas. Estas no son otro tipo de glándulas. Acá más tejido adiposo. Estos parecen glándulas sudoríparas y tejido condroide. Entonces, es una mezcla de tejidos histológicos de las 3 capas germinales. Este es otro corte. Veo células caliciformes que hemos visto, intestino, más glándulas intestinales y el estroma que ven. Tejido fibroso. ¿Listo? Entonces, eso era el teratoma. Esto viene a ser un amartoma, que se da más en pulmón. Veo los alveolos, chicos, tienen que repasar mi histología. Y dentro de los alveolos veo cartílago con tejido muscular, pero de manera desorganizada. Entonces, el amartoma no es un tumor porque prolifera algo, sino hay una desorganización, o sea, es tejido que no debería estar ahí, pero que está. Entonces, ¿es malo? No, simplemente se opera, se saca y queda ahí. No necesita quimioterapia, radioterapia, nada de eso. ¿Y en teratoma sí, doctor? En teratoma, la gran mayoría son benignos. Entonces, tampoco, solo con extirparlo, queda ahí el teratoma. Listo. Este es un corte histológico de un amartoma nuevamente. Veo cartílago, un poco de tejido adiposo, pero más de eso no veo nada más.
estómago, vean los pliegues del estómago y acá veo como un nodulito, algo, un tumor que resalta, ¿no? Al corte, lo que yo encuentro es tejido pancreático. Entonces, este es un páncreas heterotópico. A ver, es raro que sea tan grandes, usualmente son pequeñitos. A eso también se llama coristoma. Chicos, páncreas heterotópico. Muy bien, entonces ya hemos visto las nomenclaturas, ya han visto cómo se ven los tumores y ahora vamos a ver un poquito de la microscopía de estos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver va a ser la diferenciación y anaplasia. ¿Qué es la diferenciación? Hemos visto que las células parenquimatosas, es decir, las células que están proliferando, las células neoplásicas, se asemejan a las células de las cuales derivan. O sea, si es un tejido adiposo, si se asemeja a un adipocito, ese va a ser una diferenciación, una buena diferenciación, es casi similar. ¿Qué pasa si es que ya no se diferencia como en los tumores malignos? Eso se llama anaplasia, es decir, una inversión de la diferenciación, para que me entiendan un poquito mejor. Aquí en esta imagen, hacemos que es un liposarcoma, debería encontrar adipocitos, pero estas células se asemejan o no al adipocito, ¿no? Nada, acá nada. Entonces, en este caso, ¿quién ha hecho sí? ¿Quién es? Richard, ¿quién ha sido? ¿Cómo se llama tu compañero que está a tu costado, Kevin? No. Si no, acá me van a hacer la clase ustedes. Muy bien, entonces, si se asemeja al tejido de origen, a eso se llama diferenciación. Cuando ya no se diferencia, eso se llama anaplasia. Entonces, los tumores agresivos malignos tienen lo que es la anaplasia. ¿Ok? Entonces, eso es anaplasia. Chicos, a ver, vamos. Después ya voy a dejar de hablar y ustedes van a hablar y les voy a escuchar y les voy a hacer preguntas. Sobre todo los de atrás. Están muy charlados. ¿Qué? Muy bien. Entonces, esa viene a ser la mucosa del colon. Vean ahí cómo se forman las glándulas. Ahí vemos las glándulas, vemos los núcleos que son basales y a eso se llama polaridad. Los núcleos usualmente están cerca a la membrana basal. Entonces, en una mucosa normal, chicos, por favor, si desean hablar, se retiran. No tengo problemas, termino de hacer la clase con los que desean escuchar. Muy bien, si tengo las glándulas y los núcleos están basales, a eso se llama polaridad. Y los núcleos usualmente son pequeñitos. La relación núcleo-citoplasma más o menos es de 6:1. Citoplasma amplio, núcleo pequeño. Eso es lo normal. Entonces, si fuera una neoplasia maligna, sería un adenocarcinoma. ¿Listo? En esta imagen vamos a decir adenocarcinoma. Ya hay cambios de malignidad. Ahorita vamos a ver cuál es. Esto es algo maligno. Pero aún forma túbulos, forma las glándulas. Entonces, a eso se asemeja al tejido de origen. Adenocarcinoma bien diferenciado. En este caso aún veo túbulos, pero veo zonas ya que no forman glándulas. A eso sería un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Y un adenocarcinoma indiferenciado, acá justo hago la comparación, veo las glándulas y acá veo mis células tumorales. Ya no forman túbulos, ya no tienen la estructura original, entonces es un indiferenciado. A eso se llama diferenciación en una neoplasia maligna, chicos. ¿Listo? Entonces, esa es la diferenciación y cuando hay la pérdida de esa diferenciación se llama anaplasia. Muy bien, ¿y cuáles son los cambios histológicos? Brenda, déjalo abierto, por favor. ¿Cuáles son los cambios histológicos que tengo que ver en algo maligno? Pleomorfismo,
alteración en el núcleo, mitosis, pérdida de la polaridad y células gigantes. Richard, ponte para el otro lado, por favor. Chicos, una vez que escucho voy a dar la clase por detrás. Doctora, la voy desde afuera, creo. Sí. Por eso yo lo voy a cerrar. Allá o al otro lado, por favor. Entonces junten un poco, se están mucho. Entonces, si hablamos de pleo, significa diferente, morfeo, forma. Entonces, son las células que van a tener diferente forma y tamaño. Alteración en el núcleo. Lo vamos a ver, los núcleos hipercromáticos, la relación núcleo-citoplasma, que el núcleo era chiquitito y el citoplasma amplio, el núcleo se torna mucho más grande, bordes nucleares irregulares y la característica de nucleolos prominentes. En cuanto a las mitosis, el tejido puede proliferar, lo normal es que yo pueda encontrar una que otra mitosis, pero en este caso hay un aumento del número de mitosis y hay mitosis atípicas. Si ustedes recuerdan, cuando han estudiado mitosis, tiene que haber un lado opuesto, ¿no? La fase de meiosis y toda la separación, telofase, etc. Se separan y solo son dos estructuras que se separan ahí. En este caso puedo encontrar mitosis aberrantes, tripolares, cuadripolares, como si estuvieran estallando incluso, que esa es la característica de una neoplasia maligna, y células gigantes pleomórficas, incluso con 3 o más núcleos. Por ejemplo, esta es una característica, vamos a ver. Lo primero que resalta, la cromatina, ¿cómo está, chicos? ¿Es normal encontrar una cromatina así oscura? Primera característica. Alteraciones nucleares con una hipercromacia, en algunos casos la cromatina se torna tipo grumosa. Presencia de células gigantes. Relación núcleo-citoplasma, vean, prácticamente es puro núcleo, yo ya no veo citoplasma. Recuerden que decía que los núcleos usualmente están cerca a la membrana basal. Acá vean que los núcleos están en diferentes posiciones, pérdida de polaridad y las diferentes formas, acá están más chiquitos, acá grandes, intermedios, etc. Entonces hay un pleomorfismo y presencia de mitosis aberrantes que ahorita vamos a ver más. Entonces son las características microscópicas que me van a buscar en su próxima tarea. Estas son mitosis. Vean las mitosis, lo que les decía, mitosis tripolares, tienen como 3 bracitos, como si estuvieran estallando acá. Y eso son mitosis, sí son mitosis, pero totalmente aberrantes. Pleomorfismo, diferentes formas, acá, células grandes de diferente tamaño, cromatina condensada, y el reborde nuclear usualmente es liso. Cuando es algo maligno veo muescas, ¿no? Bordes irregulares y también nucleolos prominentes, que me está diciendo que esa célula está empezando a proliferar. Eso me dice el nucleolo prominente. Nuevamente, prolifera células, ni siquiera sé a qué tipo de tejido pertenece a este, porque es totalmente diferenciado. Una mitosis totalmente aberrante, cromatina condensada y diferente forma. Entonces, pleomorfismo. Listo. Esta es una glándula. Nuevamente vamos a repasar cómo se vería una glándula normal. Glándula normal, forma tubular, núcleos basales pequeños y uniformes. Todo está de la misma forma. Muy bien. Aquí puedo observar una glándula. Vean los núcleos en diferentes posiciones, niveles. Esto debe ser una pérdida de polaridad. Formas diferentes a estas. No tienen, bueno, algunos tienen cromatina condensada, otros tienen una cromatina media grumosa, así se llama, así como parches. Y mitosis, estructuras más condensaditas, que tengo más cantidad de mitosis de la hormona. Entonces este es un adenocarcinoma. Esa es una célula gigante, totalmente pleomórfica. Vean el tamaño, los núcleos, obviamente, y esta
Mientras más pleomórfica, más agresiva viene a ser la neoplasia, ¿no? Entonces, todo es cáncer, pero las células pleomórficas que se ven ahí son totalmente aberrantes. Muy bien. Y a su término, a los términos que ya saben, que es atrofia, hipertrofia, metaplasia, vamos a agregar, aparte de neoplasias, vamos a agregar lo que es una displasia. La displasia es un crecimiento desordenado, va a haber una pérdida de la polaridad y de la arquitectura, y va sobre todo a haber lo que es la pérdida de la maduración de células, es decir, son células que ya no van a madurar normalmente, sino ya hay una alteración en ellas, y a eso se llama displasia, o más conocida como una lesión premaligna. ¿Qué significa? Que en un tiempo, si la displasia no se trata, o no se trata el factor, el estímulo externo que lo estimula, puede llegar a una neoplasia. Entonces, por ejemplo, lo típico de displasia es en el cuello uterino. El cuello uterino es un epitelio escamoso que tenemos, bueno, tiene varias capas, y cuando empieza a haber cambios de displasia, va a haber una alteración, crecen desordenadamente, vean este crecimiento, ya no es parejito como lo que acá están en capas, sino acá la cromatina varía, hay los cambios ya oscuros, parecen como cigarrillos, y están en desniveles y cambios incluso acá, ¿no? Entonces, esos cambios esos cambios se llaman displasia. Hay displasias leves cuando afectan el tercio del epitelio, moderadas cuando afectan los 2/3 del epitelio, y las displasias severas cuando afectan todo el epitelio. Estas dos son un poquito más agresivas, esto todavía se trata, y displasia severa incluso puede ser un carcinoma in situ. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Acá pueden ver la mitosis. Esta es una mitosis, entre comillas, casi normal, pero claro, es un epitelio que está con displasia. Eso es lo normal. Recuerdan las dos fases en la telofase, cuando se separan en los extremos de las células. Esa es una mitosis en telofase. Muy bien, entonces eso viene a ser la displasia, chicos. Entonces, hiperplasia es cuando hay un engrosamiento, y las displasias que inician con los cambios, ya sea una displasia leve, moderada o severa. Cuando se dice carcinoma in situ, recordamos exactamente. Todo epitelio descansa sobre una membrana basal, eso ya lo han visto en histología. Cuando hay una ruptura de la membrana basal, se llama carcinoma invasivo. Si es que se respeta la membrana basal, estamos hablando de epitelios, obviamente. Si se respeta, eso es un carcinoma in situ. Por ejemplo, en este se ha roto la membrana basal, por lo tanto, este es un carcinoma invasivo. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la diferencia entre un carcinoma in situ y un invasivo. Muy bien, esto también ya un poquito ya lo hemos avanzado. Los tumores benignos proliferan y empujan los tejidos adyacentes, por eso son masas expansivas, no infiltran, no metastatizan y pueden tener una cápsula que los rodea, bien delimitada. En cambio, los malignos, hemos hecho los cangrejitos, empiezan a infiltrar, invaden y destruyen todo lo que está alrededor. Incluso habíamos comentado que rompen tejidos y infiltran tejidos adyacentes, órganos adyacentes. ¿Okay? Entonces esa es la característica de un tumor maligno. Este es un tumor de mama, son dos tumores de mama. En la mama, ¿qué tipo de órgano es la mama? Glándula. Muy bien. Entonces, muy bien, podría ser un adenoma. Pero en la mama, los tumores más frecuentes son aquellos que proliferan de las glándulas y del tejido estromal. Y eso se llama fibroadenoma. El tumor, eso en mama también lo vamos a ver, benigno de mama se llama fibroadenoma, acá lo veo bien delimitado. Entonces este es un tumor benigno. ¿Cómo está en este lado, en esta mama? ¿Cómo está ese tumor? Diseminado. Infiltrado. Exactamente. ¿Será maligno o benigno? Maligno. Perdón, esto es un maligno. Vean cómo infiltran los bordes. Eso cuando vean imágenes y mamografías, ven los bordes espiculados como espículas.
Eso es una característica de malignidad. Entonces, comparen cómo son los bordes, cómo se delimitan entre un tumor benigno de un tumor maligno. Muy bien. ¿Cómo se llama este tumor? Es un útero. ¿De qué capa deriva ese tumor? Los que hayan hecho prácticas. Les voy a hablar. Esto, Es un mioma. Greca. Greca. Miometrio. ¿Cómo se llama? Mioma. Endometrio. No, está bien. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Liso o estriado? Liso. Entonces, ¿cómo se llamaría? Leiomioma. Muy bien, acá vemos el cuello uterino, acá vemos el cuerpo uterino, esta es la cavidad endouterina, y los tumores derivan del músculo de acá. Entonces, todo lo que ustedes están viendo es un leiomioma. ¿Es benigno? Sí. Vean el color, no hay necrosis, no veo vasos, bordes totalmente delimitados. Entonces, este es un leiomioma. ¿Listo? ¿Esto qué es? Este es un hígado. ¿Será benigno o maligno? Maligno. ¿Por qué? Fernanda. ¿Por qué no tiene los primeros? Tiene los Bordes. Muy bien. ¿Qué más? Nicole. está infiltrando. Infiltra. ¿Qué más? Necrosis. ¿Qué es esto? Necrosis. Entonces eso es un carcinoma hepatocelular. Ustedes dicen, históricamente eso es carcinoma hepatocelular. Hepatocarcinoma, para los coloquiales. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es la metástasis? Que hemos dicho que es otra característica de la malignidad. Recordamos, el tumor primario es el lugar donde inicia el tumor. Por ejemplo, si es en endometrio, tendría que ser el útero. Y si yo encuentro tumores en otro lado, a eso se llama metástasis. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser una metástasis. Y dentro de la metástasis, ¿cómo se va hacia esos órganos? Recordamos que tenemos vasos linfáticos y vasos vasculares. Si infiltra, el tumor llega a los vasos linfáticos, ¿a dónde terminaba? ¿Qué busco? ¿A qué órgano se va el tumor? Si invade los vasos linfáticos. A los ganglios. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean tumores, lo que hace el médico que está revisando, busca ganglios donde metastatiza. Y si va bien hematógeno, ¿qué? Kevin, la hematógena, ¿cómo es? ¿Qué más? Ya. ¿Y cuando es siembra de cavidades? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Cavidades? Sí. No. ¿Cavidad es una cavidad? No. ¿Qué cavidades tienes en tu cuerpo? ¿Qué más? ¿El pulmón es cavidad? ¿Qué cavidades tienes? ¿Corazón está hueco? Sí, el estómago. ¿El estómago es otro hueco? ¿Qué cavidad tienes en el cuerpo? Anatomía, están jalados. ¿Qué cavidades? A ver, chicas, acá. ¿Qué cavidades tienen ustedes? Peritoneo, cavidad abdominal, ¿qué más? Mediastino, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Quién es su profesor? Franklin, sigue enseñándoles. Jalados, con razón. Muy bien, entonces cuando hay tumores, por ejemplo en ovario o ronda en serosa, van a tener una diseminación a nivel del peritoneo, a eso se llama siembra peritoneal. Y eso se da cuando se rompe la serosa, el tejido que rodea, que delimita el tumor, entonces el tumor se siembra, se esparce por ahí. Por eso cuando hacen cirugías de ovario, cirugías en abdomen, tienen cuidado de que no caiga tumor dentro de la cavidad porque pueden hacer una siembra, si no hacen una buena cirugía, haciendo una siembra peritoneal y su paciente viene a los meses con una metástasis en todo el abdomen, una pelvis totalmente congelada. Lamentablemente, tiene mal pronóstico. ¿Por culpa de quién? Por culpa de sus cirujanos.
mano uno aquí adecuadamente. ¿Listo? Entonces, ese es el riesgo de los tumores malignos. Entonces, no solamente es la siembra linfática o la metástasis linfática hematógena, sino también la siembra en cavidades o de superficies corporales. Por ejemplo, eso se llama carcinomatosis. Ven, este es el meso del intestino y ustedes ven acá los tumores, y eso es lamentablemente lo que se hace con una siembra. Los tumores empiezan a infectar. Obviamente que también cuando ya rompe, sin necesidad de cirugía, rompe el tumor, se infiltra por todo el peritoneo, hace esta carcinomatosis. Entonces, en esa paciente no se le puede extirpar absolutamente todo. Lamentablemente, solo se le da radioterapia y en algunos casos el pronóstico ya es malo. ¿Okay? Entonces, a eso se llama carcinomatosis peritoneal. En este caso vemos un vaso muscular, pared muscular, y ahí veo un trombo de cáncer, ¿no? Del tumor. Entonces, esta es una invasión vascular y me significa que a mi paciente tengo que hacerle el estallaje buscando metástasis en los diferentes órganos. Este es un ganglio linfático, tengo linfocitos, y es normal encontrar estas células acá. ¿Esto es normal? Linfocito es así, ¿esto es normal? No. ¿Qué estructura forma? ¿Qué forma tiene esto? De De glándula. glándulas. Este es un adenocarcinoma que está invadiendo ganglio. Entonces es una metástasis ganglionar. Muy bien, entonces vamos a hacer, para acabar mi clase y empezar las exposiciones, vamos a hacer las diferencias entre benigno y maligno. El benigno crece, pero tiene un crecimiento lento. En cambio, los tumores malignos tienen un crecimiento mucho más rápido. Significa que un leiomioma que encuentra, leiomiomas gigantes, así de 30 centímetros que hemos tenido, ¿son malignos necesariamente? No, no necesariamente. El tamaño muchas veces no me dice, porque a veces hay tumores de 0.5 milímetros, 0,5 milímetros, 5 milímetros que son totalmente malignos. Entonces, pero sí hay el crecimiento, es por eso que en los controles de tomografía evalúan cuánto ha crecido el año pasado, este año, de qué tamaño es ese tumor, entonces evalúan el crecimiento. ¿Qué más tienen que ver? En lo que son los tumores benignos, son tumores expansivos, recuerden, crecen y comprimen los órganos adyacentes. En cambio, los malignos infiltran, ¿no? Esa es la característica. En los benignos usualmente son lisos, bordes regulares, los malignos van a ser de la superficie irregular, la cápsula no necesariamente tiene cápsula, y en cuanto es el color, el maligno varía porque tenemos zonas de vascularización, zonas de necrosis, etc. Entonces no es un color uniforme. En la parte de microscopía tenemos que ver la diferenciación. Si se asemeja mucho al tejido de origen, puede ser un carcinoma bien diferenciado o puede ser un tejido totalmente benigno. Por eso hay que estudiar bien y definir si es un tumor benigno o maligno bien diferenciado. Y cuando es totalmente anaplásico, es decir, pierde todas las características histológicas de su tejido de origen, a eso se llama anaplásico o indiferenciado. El núcleo en el benigno usualmente tiene la forma regular, tiene la forma de origen. En cambio, en un maligno encontrábamos todas las características que hemos visto: pleomorfismo, la cromatina intensa, más oscura, núcleo prominente, bordes irregulares con muescas, entre otras. Las mitosis puede haber en un benigno, pero donde encuentro mayor cantidad e incluso aberrantes van a ser los tumores malignos. ¿Listo, chicos? Entonces, en cuanto a lo que es el cáncer, más o menos ya iniciando nuestra parte de patología especial, el cáncer que encabeza en Perú van a ser, en general, en mujeres viene a ser el cáncer de mama a la cabeza. Sigue los varones, lo que es la próstata, en general, varón o mujer, el estómago, y de ahí viene cuello uterino. Entonces, en mujeres es frecuente van a ver tamizajes de mama, cuello uterino,
en varón próstata, por eso cuando veamos vamos a ver cómo se hace el despistaje, en estómago por las endoscopías, y el pulmón, que también, lamentablemente, bueno, ahora ya no, hay tratamientos un poquito más especializados actualmente en pulmón, ¿no? Entonces, recuerden que puede haber tumores de cualquier tejido y a cualquier edad, ¿okay? Más frecuente, los agresivos, más frecuente en adultos, pero también hay niños, bebés que ya nacen con tumores y lamentablemente la mayoría de los tumores también en ellos son un poco agresivos y de mal pronóstico. ¿Listo? Entonces, en general esas son las... Vamos a pasar. Para que se dé un cáncer, recuerden que todos nacemos con mutaciones genéticas, ¿ok? Hay neoplasias que son totalmente hereditarias, es decir, que tenemos mutaciones, sobre todo de madres a hijas, como el BRCA1, BRCA2, el gen RAS, etc., que ya vienen mutados, y eso es de herencia. Pero la mayoría, el 80% de los tumores que ustedes van a ver, van a ser esporádicos. Es decir, cada uno de ustedes ha nacido con una mutación que de acuerdo al estilo de vida que lleven, van a desarrollar. Por ejemplo, el cigarrillo sí va a ser un factor para desarrollar cierto tipo de neoplasias, por ejemplo, cáncer a nivel de la cavidad oral, el pulmón a nivel de páncreas, vejiga, entre otros. ¿Okay? Doctor, ¿y por qué hay pacientes que fuman y no les da cáncer? Lamentablemente, unos son más susceptibles a otros para el desarrollo de cáncer. Pues a eso iba, en que son esporádicos y van de acuerdo a la mutación con la que cada uno de nosotros hace. Otros factores tenemos el alcohol, el abuso de alcohol. El alcohol lesiona directamente el esófago, por tanto, los pacientes que tienen un alcoholismo pueden desarrollar lo que es un carcinoma a nivel del esófago. Lo mismo que al tomar lesiona parte de la laringe y también tienen cáncer a nivel de laringe, y obviamente el asociado al hígado, el carcinoma hepatocelular debido al alcoholismo. Hay virus que también se van a ocasionar, van a predisponer un cáncer. Por ejemplo, el papiloma, el virus, el papiloma humano, que ya está considerado como una ITS. Entonces hay una infección, se adhiere al cuello uterino y empieza a generar cambios de displasia y posteriormente de neoplasia. ¿Qué más puede ocasionar cáncer? La radiación directa solar, por ejemplo, eso me condiciona el desarrollo de cáncer en piel, carcinoma escamoso, los vasos celulares y en algunos casos el melanoma. El melanoma es una neoplasia maligna, a pesar de su terminación, que va a derivar de los melanocitos. Entonces los melanocitos empiezan a proliferar de manera descontrolada y lamentablemente es una neoplasia agresiva que también tenemos. Y sí hay en nuestro medio obviamente. Muy bien, entonces todo eso depende del tipo de vida. Y el cáncer de colon, por ejemplo, de acuerdo al tipo de comida, se asocia a lo que son las comidas ahumadas, carnes rojas, etc. Entonces, si hay un exceso de eso y no hay consumo adecuado de verduras, también hay un desarrollo y una predisposición al cáncer a nivel de colon, entre otros. A nivel de lo que es la inhalación, los pulmones, ¿no? De acuerdo al tipo de trabajo, inhalación de asbesto, de ciertos polvillos, los pacientes que trabajan en minas, etc., también pueden predisponerse a tener un tipo de neoplasia. El Helicobacter pylori, que casi el 90% tenemos, se asocia, si es que ya empieza a ocasionar inflamación, no hay un tratamiento, ocasiona molestias, puede llevar a un cáncer de estómago. ¿Okay? Usualmente el Helicobacter pylori se asocia a cáncer en pacientes mayores. Parásitos, como el que están viendo, el esquistosoma, a nivel de lo que es la vejiga. Y en algunos casos el uso prolongado de anticonceptivos, sobre todo los de vía oral, aumentan el riesgo de neoplasias a nivel de lo que es el cuello uterino y también lo que es mama.
Lo mismo que los anabólicos, aumenta el riesgo de cáncer a nivel del hígado y también próstata. ¿Okay? Entonces, todo tiene que tener un tiempo de uso y también un tiempo de descanso, como que son las hormonas. No podemos estimular demasiado a la proliferación de un tejido para eso, ¿no? Entonces, entre otros que ustedes ya van a leer posteriormente. La edad usualmente es más de 50 años y hay síndromes hereditarios. Bases moleculares, ya no les voy a, ya hemos ese tema lo he sacado para esta parte, si no, no acabamos. Listo, chicos. Entonces, eso es en relación a lo que es neoplasias malignas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, nos damos 10 minutos de receso. 4:40 empezamos la exposición de vasos. ¿Quién empieza? ¿Vas a listar nuestra exposición? Entonces, chicos, 4:40. ¿Vas a grabar? ¿Vas a grabar la texto? Siéntate que no va a grabar. ¿Ya? Siéntate que ya no va a grabar. No va a grabar. Siéntate ya. Siéntate que ya no va a grabar. Voy a sentar ese lado.